Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá menos. El 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Le repito el 27. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Está hablando de Lázaro, ¿no? Porque tengo 5 hermanos que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a parar a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, si alguno fue de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Repito el texto 27 y 28. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, al fin que no vengan ellos a parar a este lugar de tormento. Padre, esta es tu palabra. Por ella queremos ser bendecidos, revelados y promovidos a un nuevo nivel de madurez y de gloria. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a esta palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué repetí el texto 27 y 28? Porque veo acá, hermano, que se activa un don de evangelismo. Se levanta, de repente aparece un predicador. Aparece alguien que tiene la carga por su familia, por sus conocidos, por sus seres queridos, que está desesperado y busca un método para que los otros se enteren de que había una vida después de la vida terrena y que el lugar donde él estaba era un lugar terrible, que no lo anhelaba ni para él ni para todos sus seres queridos. Pero ese predicador que se activa, ese evangelista, ese hombre ganador de almas, de repente está en un lugar donde quiere ejercer su ministerio, pero no está en el espacio y en la ubicación correspondiente. Porque en ese lugar ya no hay reversión. Y podemos ver que vemos acá que este predicador empieza a querer predicar cuando llega al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué esperar a un lugar de tormento? ¿Por qué esperar a un lugar infernal? ¿Por qué esperar un lugar donde hay dolor, desesperación, quebranto, locura, depresión, para empezar a dar el mensaje a la gente que no conoce al Señor? ¿Por qué esperar a llegar a situaciones límites, extremas? ¿Por qué no iniciar su ministerio donde estamos en el aquí y ahora, donde tenemos la oportunidad de todavía
hacer ciertos cambios, moderar ciertas conductas, alcanzar el mensaje a quien que se lo... ¿Por qué no aprovechar en este tiempo que es un tiempo de gracia? Porque los tiempos de gracia se terminan y acá vemos claramente que el tiempo de gracia se le había acabado a este hombre, que vemos en la Biblia que era un hombre rico. Yo digo algunos aspectos para destacar, ¿no? Porque se convirtió en el predicador del infierno. Levante las manos conmigo y diga así: no voy a esperar al infierno o un lugar infernal o un lugar de tormento o un lugar de desesperación para empezar a sentir la carga por aquellos que no tienen a Dios, para empezar a predicar el mensaje de Cristo. Anúncielo, declárelo, porque tiene que suceder en este tiempo, hermanos. Por supuesto que tenemos problemas, pruebas, adversidades, y es muy probable de los que muchos de los que están acá estén atravesando adversidades, pero nunca pierdan de vista que tienen el ingreso asegurado a la salvación y que en algún momento, como vemos aquí, hermanos, vamos a tener que abandonar esta morada carnal, esta habitación de barro hecha por Dios para venir a vivir Él. Pero vemos algunos aspectos en esta palabra. Lo primero que quiero hablar acá, que el infierno es un lugar real. La Biblia nos revela, si tenemos una ventaja delante de los que no tienen la revelación, es que el infierno existe y es un lugar real. Y si alguien tenía una duda, vemos acá por esta parábola y algunos indicios que arrojan luz acerca de ese lugar, porque ni siquiera lo describe en detalle, sino que solamente uno tiene que bucear en las Escrituras para poder ver algunas cosas que por supuesto no están todas descritas acá. Segundo aspecto que vemos acá, que la muerte le llegará a todos. Usted algún día va a tener una cita infaltable con la muerte. Podemos faltar a un culto, podemos faltar a una clase de liderazgo, podemos faltar al trabajo, pero si hay una cita que nunca vamos a poder eludir, esa cita es con la muerte. Y San Juan dice en el capítulo 5, el versículo 28 al 29, lo parafraseo porque no lo tengo aquí, que va a haber un momento que los que están en los sepulcros van a oír su voz y todos saldrán de los sepulcros, algunos para ir a la presencia de Dios y otros para la desgracia y la condenación eterna, de acuerdo a sus obras, buenas o malas. Entonces, vemos que también la muerte es una situación ineludible y lo vemos acá en el texto. El rico fue a la muerte junto con su compañero de todos los días, el mendigo Lázaro. Tercer aspecto que vemos acá, que en el infierno hay tres cosas que yo la pude anotar. Primero es conciencia. Si vemos acá en el versículo 23 dice: en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. ¿Sabe qué es ver? Que estaba consciente el hombre. El infierno es un lugar como nosotros creemos, que uno cuando llega a la muerte sale de este cuerpo y de repente no tiene más conciencia. La Biblia nos muestra que seguimos teniendo conciencia. Segunda cosa que yo veo acá es memoria, porque él puede mencionar a Abraham y a Lázaro. Abraham lo conoce de la historia bíblica, el patriarca, el padre de la fe. Y a Lázaro lo conoce de verlos todos los días, que seguramente lo habrá mirado y habrá dicho: hoy habrá comido, porque le habrá caído alguna migaja. Porque vemos acá que de las migajas se quería alimentar Lázaro. Entonces vemos que hay memoria, vemos que hay sensibilidad. Y lo va a ver acá, porque dice en el versículo 24 que estaba desesperado, estaba atormentado, tenía sed y quería que Lázaro, aunque sea la puntita de la lengua, le toque con un poquito de agua para poder refrescarlo. O sea, tenía, escuche, conciencia, memoria y sensibilidad. ¿Sabe qué terrible que es eso? En un lugar donde sabemos que las cosas ya no tienen reversión, en un lugar que nosotros jamás deberíamos estar por hacer las cosas mal aquí en la tierra. Entonces, otro aspecto que vemos acá es el contraste de la vida. Los hebreos tenían por
concepción, por ideas de pensar de que la prosperidad era como un favor divino. Y por opuesto, pensaban que la pobreza era una maldición. Que cuando uno había hecho, estaba en la miseria total, pues seguramente algo hizo. Y el que tenía prosperidad era buena persona. Acá esta parábola nos está, primero el que le rompe el concepto a los hebreos que tenían estas ideas. Y nos está mostrando el contraste de la vida. El versículo dice que fue sepultado, y sepultado, el versículo 22, dice que cuando los dos salieron del cuerpo, el rico fue sepultado. ¿Y por qué hace énfasis en la palabra sepultado? Y no lo hace en el pobre. Porque el pobre seguramente, estoy hablando de la vida, de los dos contrastes, ¿no? En la tierra y en el cielo. En la vida, y en aquellos días, tener un servicio fúnebre era una cuestión de gente pudiente. No cualquiera tenía una celebración de acuerdo a su partida a la presencia de Dios, a la salida de este mundo, como lo tenía la gente que tenía dinero. Seguramente el pobre quedó tirado por ahí. No menciona nada la Biblia, pero cuando dice sepultado, en aquellos días se organizaban los velorios, se organizaban. Se contrataban lloronas, se pagaban gente que venía a preparar el ambiente, y pasaban ahí todos los conocidos de la persona, del sepultado. Y como en todo velorio, hermano, ¿qué es lo que hacen en los velorios la gente? Llora mucho. En aquellos días colaboraba todo el ambiente preparado, la gente pagada, pero a su vez, seguro, también la gente recordaría las buenas obras. Veo que cuando alguien sale de este mundo, era un ángel, era todo bueno y no tenía defectos y no tenía errores, ¿no? Una cosa así, calculo yo que habrá sido, y seguramente algún sacerdote o alguna persona que oficiaba el servicio habrá dado una buena cátedra de la palabra de Dios en relación a la salida de este rico, y tuvo una gran, dentro de lo que se puede entender, ¿no? Una gran celebración. Ahora del pobre no dice nada, del mendigo no dice nada. Pero ¿qué pasa en el Hades? En el Hades no lo nombra al rico cómo ingresa, pero sí lo nombra al mendigo. Dice que al mendigo lo van a buscar los ángeles de Dios. Ay, Dios, qué bueno es esto, hermano, porque nosotros en Cristo, cuando tengamos que salir de esta morada de carne, vamos a ir a la presencia de Dios y nos van a venir a buscar los ángeles para recibirnos con fanfarrias, con favores, con celebración, porque vamos a tener acceso a la presencia del Todopoderoso. Denle un aplauso al que vive, vamos. Es tremendo. Estoy hablando de los contrastes de la vida, ¿no? El rico, acá banquetes con esplendidez, ropa de lino fino, púrpura, en celebración cuando se va de este mundo. En el Hades, hermano, no vienen a buscar ni un ángel, o sea, vienen los demonios, hermano. Se lo llevan y lo empiezan a atormentar. Fíjese el contraste. Fíjese la concepción equivocada. Fíjese cómo alguien puede estar pensando que las cosas, porque le favorecen en este momento de su vida, le pueden llegar a garantizar el acceso a la vida eterna. Y los únicos que tienen, como dice San Juan 5, 28 y 29, los que hicieron las obras mal aquí en la tierra, lo único que los espera después de la muerte es un distanciamiento total de sus posesiones materiales y de todas los bienes y los banquetes que se daban acá en la tierra. Eso es lo único que tiene. Una separación para siempre. Entonces, son contrastes, ¿no? Yo digo, ahora, todas estas cosas las vemos de forma panorámica. ¿Cómo llegó este predicador a ese lugar? Y eso a mí lo que me interesa hablar a nuestra congregación, a nuestra gente que está en el video. ¿Cómo llegó? Porque uno puede, hermano, estar celebrando la salvación aquí en una reunión y de repente no se da cuenta que se lo va a tragar después que salga de este cuerpo, un destino que no tendría por qué ir a ese lugar. Y lo primero que vi acá, y ahora sí le voy a pedir que vaya apuntando, es que el hombre le dice padre Abraham. No, todos nosotros lo conocemos a Abraham. Él también lo conocía. ¿Qué vemos en este hombre cuando le dice padre Abraham? Y acá voy a evocar al pueblo
judío, en aquella disputa que tuvieron con Jesús en el capítulo 8, versículo 32 en adelante, cuando Jesús le hablaba de la esclavitud del pecado. Y ellos se detuvieron y dijeron: nosotros linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús le hablaba de la esclavitud del pecado. Y él le dice: mientras que practiquen pecado, esclavos del pecado son. Ahora, ¿qué estaban diciendo los judíos? Estaban diciendo: nosotros tenemos una religión. Y creían que por considerar a Abraham padre, esa religiosidad los cubría. Y por eso que cuando el rico en el Hades, en el mismo infierno, le dice Padre Abraham, está reconociendo que era una persona de religión, era una persona religiosa. Y claro que era hijo de Abraham, pero no hijo de la fe de Abraham, como lo somos los que se convirtieron al cristianismo en la iglesia del siglo I, y todos nosotros que por la fe de Abraham nosotros fuimos salvos en Cristo, y nos consideramos también hijos de la fe. Él era hijo carnal de Abraham, porque descendía del linaje, claro que descendía del linaje, pero no era hijo espiritual. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar que una religión nos va a salvar, y la religión no nos salva de ir al infierno. El rico acá le dijo a Abraham padre, porque reconocía su paternidad en la religión, pero no en las cosas espirituales. Es muy similar a aquella palabra que dice Jesús, que dice que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo? Si nosotros nos cansamos de hablar del Señor, de contar cosas del Señor, de pedirles cosas al Señor, de hacer como ellos hacían milagros y liberaban endemoniados en nombre del Señor. ¿Cómo el Señor le va a decir eso? Porque nunca se pusieron bajo la paternidad espiritual de Dios. O sea, practicaban una religión. El rico había sido un eximio practicante de religión. ¿Y cómo sería, hermano, que era un religioso trucho? Porque el versículo 19 empieza diciendo que hacía cada día banquetes con gran esplendidez. Y cuando habla de cada día, está hablando, Padre Abraham, soy un religioso, y si la Biblia dice que cada día hacía banquetes con gran esplendidez, está diciendo que estaba violando el mandamiento cuarto que está en Éxodo 29, donde Dios le decía que tenía que trabajar 6 días y el séptimo dedicárselo a Él. Hay gente, hermanos, que practica religión. Hay gente que lo único que muestra es una cáscara, se pone una máscara. Hay gente que aún estando en las cosas religiosas viola un montón de mandamientos. Este violaba el cuarto, era un eximio religioso, pero la religión no le aseguró el pasaporte al cielo. Está la gente de Varela, ¿no? Un aplauso para la gente de Varela que sale a las 5 de la mañana de allá para estar acá. Y muchos de los que están acá son religiosos. Violan el cuarto mandamiento, no se congregan, pero aún dicen yo voy a tener. Fuerte ese aplauso, hermano, porque estamos hablando, le voy a hablar a los chicos ahora que entraron recién, estamos hablando de un predicador excelente, de un tipo que tenía una unción bárbara, un dolor en el corazón por su gente, por sus hermanos, por sus parientes. Es más, como él no podía ir a predicarlo, trató de que alguien vaya. ¿Sabe por qué no podía ir a predicar él, hermano? ¿Sabe por qué lo mandó a Lázaro? Porque el tipo tenía una vida tan anti Dios que si él iba a decirle a los suyos, che, no, vengan a Dios, vengan a Dios, vengan a Dios, ¿qué te volviste loco? ¿Vos? Banquetes con esplendidez, cada día no tenía día para reunirse, para congregarse, nunca tenía tiempo, todo la mundanalidad lo absorbía. Pero de repente está en el infierno quemándose y le pinta el predicador, le pinta el evangelista,
Uy, padre Abraham, anda, mandalo a Lázaro, porque Lázaro tiene un testimonio que si Lázaro va, le van a creer a Lázaro. ¿A mí quién me va a creer? Porque hay gente que es increíble, hermano. No le podés creer una palabra. El rico llegó a ser el mejor predicador del infierno. Porque en tierra él había sido un eximio religioso, pero no un hijo espiritual de la fe de Abraham. Estoy profetizando esta mañana una verdadera espiritualidad. Estoy profetizando nuevos nacimientos en Cristo. Estoy profetizando gente que renuncia a su vida sin Dios, en pecado, y se vuelve a Dios de corazón. Estoy profetizando que esta mañana hay gente que se asegura su ingreso y su pasaje a la vida eterna. No necesitamos religión. La religión no salva, no sana, no nos accesa a la salvación. Aplauso fuerte. Estamos viendo cómo se convirtió en este muchacho en el predicador del infierno, hermano. Y el mensaje es: ¿para qué vas a esperar al infierno para predicar si puedes predicar acá? ¿Para qué vas a esperar al tormento para predicar? Si acá tenés todos los minutos, los segundos del día para predicar. Segunda cosa que veo acá, hermano, está en el versículo 19. Dice así: había un hombre que se vestía de púrpura, lino fino, y hacía cada día banquete con esplendor. Escuche, estaba muy ocupado en su vida. Estaba muy ocupado en sus riquezas. Vamos a sacar riqueza, porque riqueza es un detalle. Uno dice, a mí esta palabra no es para mí porque es rico. Estaba muy preocupado por lo que tenía. Estaba despreocupado por las cosas espirituales. Por eso que en el Hades el mendigo no tenía para comer, estaba todo llagado, estaba enfermo, pero su espiritualidad estaba cultivada. Y estoy profetizando a gente que hoy no debe perder de vista eso, que no debe enfocarse como en el mundo. Todo está direccionado hacia que la felicidad la dan las cosas materiales, y cuando a uno le falta algo material, lamentablemente se deja afectar por esa falta y dice, no, si tuviera esto o aquello sería mejor pasar mi vida. El rico, el pobre hermano, estaba con llagas, estaba enfermo, no tenía para comer, pero él era una persona espiritual. Él se estaba preparando en las cosas espirituales. Entonces Jesús dice en Mateo 10:39, dice que aquel que pierda su vida por causa mía, la va a hallar. Y el que quiera salvarse para su causa, va a perder su propia vida. Entonces este es un tiempo para examinar algunas prioridades que tenemos nosotros como valores, y a dónde estamos poniendo nuestro corazón, porque dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Nuestro tesoro está en las cosas del mundo, en las cosas materiales. ¿Dónde estamos adjudicando la felicidad? ¿Por qué la presencia de Dios tiene que estar lamentablemente condicionada por lo que tenemos en el bolsillo? ¿Por qué la fidelidad a Dios o el servicio a Dios tiene que estar condicionado por el pasar y el financiero o emocional que nosotros tengamos, si la presencia de Dios es independiente de todo eso? Lo está diciendo acá, porque cuando salieron había una vida después de la vida. Y por supuesto que si el rico en esta vida desechó las cosas espirituales, ¿por qué en el Hades las va a querer demandar de repente? No tiene relación. Entonces, hermanos, estamos hablando de un aquí y un ahora. Este es el tiempo de empezar a ordenar las prioridades, a recuperar algunos principios y valores que hemos perdido de vista. Y este es el principio de iniciarse y prepararse en las cosas espirituales, para que cuando salgamos de esta morada de carne podamos acceder a la presencia de Dios y tengamos todos los méritos suficientes, aunque no es por mérito de la salvación, pero sí demostrar que tenemos honra, respeto, fidelidad y servicio a Dios, para poder garantizarnos que en aquel lugar vamos a estar en el mejor posicionamiento delante de la presencia de Dios, mi hermano. Aquel que rechaza las cosas de Dios no puede pretender después, como dame agua, mandámelo a Lázaro, andá a predicar a mis hermanos.
No se lo dice a Abraham, pero se lo dice con mucho amor, ¿no? Con mucha cultura. Dice, bueno, pero tienen a Moisés, a los profetas. No, pero si alguno va de los muertos, le van a creer. Entonces, lo que vemos acá, hermano, que aquel que pierde su vida por causa de Cristo, hay mucha gente que le cuesta esto, ¿eh? Perder su vida, ¿sabe qué es? Es estar, por ejemplo, un domingo acá. Muchos no están. ¿Y por qué? Y no, estás loco. Tenemos el campeonato. ¿Y sabe qué? Se juntaron 30 lucas. Si ganamos, nos salvamos. ¿Sabe qué asado que no comemos? Che, pero está el culto. Ah, voy al miércoles. Ni loco, pero el campeonato. Es perder su vida. Otro porque no, me invitaron a pescar. Sí, pero tenés el culto. No, pero por eso dice, el que pierda su vida, y cuando hablamos de perder, hermanos, sabemos que es solamente una forma de decir de parte de Jesucristo. Porque en Cristo, hermano, vamos a ser honestos, si usted es realmente un crecido espiritual, sabe que en Cristo nunca perdemos, siempre ganamos. Siempre, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El mejor predicador del infierno. Qué grande, ¿eh? Escuche, tercero, era un practicante de pecados por omisión. ¿Qué omisión? Que no hace nada malo, pero tampoco nada bueno. Santiago 4:17 dijo, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como ¿qué? Como pecado. Pecado en tu contra. Y qué tremendo es, hermano, porque este tipo veía todos los días a este mendigo enfermo, hambriento, y no era capaz de llevarle un plato de comida. Si caía una migaja, que caiga, y si no, ayer hablamos con Xavier del gran samaritano, ¿no? Cómo el levita, cómo el escriba, todos pasaron, lo vieron y dijeron, ¿me está mirando alguien? Lo vieron tirado al tipo todo deshecho, que lo habían asaltado, robado, lastimado. No pasa nada, vamos a hacer una oración, oramos por él, que levita, que Dios. A veces, hermano, hay creyentes que son así, oran por todo el mundo. Yo ayer lo veía, me reía, le dije no sé, a Almirón era que le dije, che, estoy viendo en el grupo de guerra espiritual, todos oran, eran las 4 de la tarde, nos estamos soleando, cortando el pasto, éramos 3, y todos oraban, ponían, che, oren por oramos hermano, estamos todos orando, y todos oraban, y yo miraba el grupo, ¿no? Yo estoy en el grupo de guerra, y digo, no estoy contra el grupo, no estoy poniendo un ejemplo, hermano. Y a veces, hermano, hay momentos en la vida que uno tiene que dejar de orar para hacer. Volviendo al buen samaritano, pasaba, no había ojos sacando, mirando, cámara fotográfica sacando fotos, ni filmando. No había gente que aplauda, reconozca. No había gente que alabe o halague. Y los tipos que hacían, vamos a orar por él, se está muriendo, hoy oramos, lo ponemos en oración. ¿Qué pasa? Pasó un samaritano que los tipos no eran religiosos, era repudiado por estos, los doctores, los escribas, los religiosos. ¿Qué hizo el tipo? Usó de su misericordia. Lo levantó, lo limpió, lo sanó, lo subió al caballo, lo llevó al mesón. Y le encargó a alguien y le pagó, hermano. Porque a veces somos así nosotros. Decimos, che, hay que ir a un lugar. Bueno, yo no puedo ir. Pero le dije a Chelo, o a Mengano, o a Sultano. Pero yo no continué la supervisión. O sea, Chelo no pudo ir. El trabajo no se hizo. Y después hubo
un vacío, un hueco, una pérdida. Y uno pregunta, pero ¿cómo no? Si es un lugar, una posición importante, es un servicio importante. Escucha, hasta cortar pasto. ¿Cómo no lo? No, pero yo lo mandé, si no fue. Pero escuche, un hijo de Dios que realmente está comprometido y está madurado, cuando él no puede estar, y voy al samaritano que cruzó y lo vio, él dice, yo me voy, pero te pago acá, cuidalo, limpialo, sanalo, dale de comer, se hace cargo. Hermanos, este tipo se convirtió en el mejor predicador del infierno. Quería salvar a los hermanos, a la familia, hagan algo para que no vengan acá. ¿Cómo llegó ahí? Haciéndose el que cuando pasaba por al lado del mendigo enfermo lleno de llaga, miraba para otro lado. Entonces viene un tiempo, hermano, nosotros no podemos dejar que pase desapercibido nada que tiene que ver con el servicio, con la obra de Dios, con extender la mano, no solamente con orar, sino con hacer. Llega un momento que hay que orar, claro que sí, pero hay periodos y periodos. Tenemos que entender que hay periodos que se empiezan y terminan. Nosotros empezamos orando, se termina la oración y ahora empezamos a hacer y a comprometer nuestra voluntad de acuerdo a lo que estamos orando. No podemos decir, oramos por los que no tienen de comer, Señor, tú sabes, por las viudas, por los huérfanos, por los menesterosos, por los que están necesitados. Viene uno, golpea la puerta de la casa, no tiene una monedita para comer. No, salí acá, me tienen cansado esto, todos los días pidiendo guita. Fíjense que le da. A veces pasa, hermano. Entonces se termina un tiempo, hermano, pecados por omisión. Si tenemos y sabemos hacer el bien, debemos hacerlo. Y muchas veces pecamos por omisión, hermano. Son cosas que no nos damos cuenta, pero este hombre se ganó el mejor lugar en el infierno como predicador. Porque cuando estaba en vida, tenía que haber hecho algo por ese que estaba ahí. Y no lo hizo, miró para otro lado. Fíjese, otra cosa que su misión, su trabajo, y acaba relacionado con este, ¿no? El versículo 21 también dice, aún los perros venían y le lamían la llaga. Escuche, se supone que ese mendigo lo tiraron ahí, porque de alguna manera los hebreos tenían la costumbre que cuando había una riqueza, es más, el Señor en el Antiguo Testamento le enseñaba al pueblo que cuando recogían las cosechas, dejen algo para los pobres. Es hermosa esa palabra porque muestra el corazón de Dios. No recojan, dejen algo porque por ahí viene algún pobre, algún mendigo y ve una frutita y se la come. Miren el amor de Dios, ¿no? Y el hebreo maneja estas ideas. Y seguramente alguien dijo, el rico tiene, va a salir, no le cuesta nada un plato de comida, se lo va a dar. Va a curar sus llagas. No. El rico, si cae una amiga, que coma, si no, que no coma. Pero a su vez, los únicos que le lambían la llaga eran los perros. Entonces, cuando alguien Dios lo pone en un lugar, lo posiciona. Yo quiero decirte que hay cosas que vos tenés que hacer que no las puede hacer nadie. Que nadie te puede reemplazar. Si hay una herida que le has hecho a tu hijo y tenés que ir a pedirle perdón, no se la puede hacer ni el apóstol, ni Dios, ni tu esposa. Sos vos como papá. Si sos mamá y estás en la mesa, lo mismo. En cuanto a tu grupo de Hogar Feliz, en cuanto a tu trabajo, hay cosas que solamente las puede hacer uno porque Dios lo posicionó en ese lugar y no son responsabilidad de otros. El rico, ¿qué tenía que hacer? Chasquear los dedos y mandar 2 monos que lo laven, lo limpien, lo curen, pobre tipo. Vuelvo al samaritano. El samaritano se detuvo o actuó y como él no pudo más, pagó para que se termine de hacer la obra. Pero no así con que lo que tenía que hacer lo hicieron los perros. Y también hay una palabra, hermano, con eso. Porque cuando uno no niega un favor, una bendición, a alguien que está en inferioridad de condiciones y lo necesita,
perdemos de vista por la revelación de la palabra que detrás de esa necesidad no es una necesidad para nosotros causarnos fastidio, hay que ayudar de nuevo, hay que hacer esto de nuevo. Es el mismo Jesús que se presenta y dice que aquel día, cuando venga Él en su gloria, rodeado de los ángeles del cielo, y va a apartar a los cabritos a la izquierda y a las ovejitas a la derecha. Y a alguno le va a decir: venid a mí, benditos de mi Padre, porque para vosotros es preparado este reino. A las ovejitas. Y les va a decir: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Desnudo y me cubristeis. Y los benditos van a decir: ¿cuándo hicimos todo eso, Señor? ¿Cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo sed y te dimos de beber? ¿Cuándo enfermo o en la cárcel y te fuimos a visitar? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Y saben qué les voy a decir yo? Cuando se le hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo estaban haciendo. Pero los cabritos, a los que están a la izquierda, les voy a decir: salid de acá, malditos. Este lugar no es para ustedes. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve enfermo o en la cárcel y no me vinieron a visitar. Desnudo y no me cubrieron. Y ellos van a preguntar, los cabritos: ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y de beber? En la cárcel o enfermo y te fuimos a visitar, desnudo y te cubrimos. ¿Cuándo no te lo hicimos? Cuando no se lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me estaban negando ese favor. Entonces, mis amados, lo que tenemos que hacer nosotros, no podemos permitir que venga un perro a hacerlo. No vaya a ser que nosotros estamos aportando más para nuestra carnalidad. No vaya a ser que nosotros nos estemos alejando más del designio eterno. No vaya a ser que nosotros, como dijo el autor de Hebreos, vamos a perder una salvación tan grande. Hermanos, este es el tiempo de levantarse a ministrar las cosas de Dios. Este es el tiempo de la oportunidad. Él quiso revertir, hermano, y Abraham fue claro. Le dijo: hay una cima entre vosotros y ustedes, de modo que de ustedes no pueden venir para acá y nosotros no podemos ir para allá. O sea, el más poderoso del infierno no puede romper los cerrojos con el cual están cerradas las puertas del infierno para cruzar. Y Abraham le estaba diciendo, en otras palabras, el tiempo de gracia para renunciar al pecado era allá, no acá. Acá no se puede revertir nada. El tiempo de escaparse de la ira de Dios para recibir el amor de Dios era allá, no acá. El tiempo de predicar el mensaje a tus hermanos, a tu familia, era allá, ahora no se puede. No se puede revertir ese cuadro. Hermanos, qué buen tiempo que estamos viviendo esta mañana. Qué buen tiempo de reflexión. Qué buen tiempo para mirar para adentro. Qué buen tiempo para agradecer esta palabra y hacernos revisar. Qué buen tiempo para dar gracias a Dios. Qué buen tiempo para salir disparado acá y no perder ni un alma de vista. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo de gracia, de favor, de misericordia para entrenarnos en la palabra, para formarnos en la palabra, para sumergirnos en el poder de la palabra? Hemos abierto las escuelas. Venga, prepárese. Después informamos si necesita información acerca de las escuelas. Venga a formarse en la palabra, porque ahí está la salvación. La salvación fue un sueño divino que se pagó muy caro, la sangre de Cristo. Y nosotros no podemos hoy, como este rico,
dedicar nuestra vida a nosotros, no permitirnos servir, obrar en favor de los que necesitan, violar los mandamientos de la palabra y hacer que otros hagan lo que tenemos que hacer nosotros. Este es un tiempo de reivindicación. Este es un tiempo aceptable. Hoy es día de salvación. Y hoy es día donde tenemos que recuperar cosas que hemos perdido. ¿Por qué no nos iniciamos en este nuevo periodo con esa actitud, ese ánimo de ganar las almas para Cristo, aquí y ahora que tenemos tiempo? ¿Por qué no confiamos en la compañía del Espíritu Santo, que es el que va a convencer de pecado, justicia, de juicio, el que está siempre con nosotros? No nos podemos independizar de Él. ¿Por qué no ganamos aquí y ahora el terreno antes de que la sorprenda la muerte, como a este rico que en el contraste de la vida tenía todo y llegó a ese lugar por haber practicado, tenido estas conductas, estas actitudes, y llegó al lugar donde no tenía por qué haber ido si hubiera ido por el camino correcto? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, al final serán caminos de muerte. Esta es la mañana para escoger. Yo te animo a que te puedas levantar en fe, a darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en vos, a que puedas formarte en la palabra, que puedas creerle a la palabra, que puedas ganar almas para Cristo, a que no llegues a un infierno para empezar a predicar. Y cuando hablo del infierno para predicar, no hablo de este infierno literal, hablo de un infierno alegórico, porque también se da comúnmente. Hay gente que se vuelve predicadora cuando está en la cama de un hospital y le diagnosticaron un cáncer de muerte y le queda un mes. Y ahí empieza a predicarle a todo. Uy, no, porque estoy cansado. Y ahí le pinta el predicador. Otros en el infierno de la droga, otros en el infierno de la ruptura de su familia. Se vuelven evangelistas cuando tocaron el infierno. ¿Por qué? Si nosotros podemos empezar hoy. Quiero que te pongas de pie en esta mañana, oramos, damos gracias a Dios. Padre, bendecimos esta palabra, Dios. Gracias porque, Señor, el mejor predicador del infierno, Señor, nos es un ejemplo en esta mañana. Ahí está el poder de Dios. Tal vez sea una mañana donde tengas que entregar tu vida al Señor. Yo voy a animar primero, si hay alguien por primera vez acá que pasa al altar, que hoy quiera llevarse el pasaporte a la vida eterna, que hoy pueda sentirse ministrado por la palabra. Nos acompañan los sugieres, por favor. Si hay alguien que se va a reconciliar, tomando el distanciamiento correspondiente, vamos a orar por ellos. Mientras que usted sea impartido en ese lugar, vamos. Usted reciba la unción del Espíritu Santo. Usted créale a Dios por la salvación. Usted ya es salvo. Vamos, empiece a activarse porque el Espíritu Santo va a obrar a su favor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Está el fuego acá. Se van a romper cadenas, se van a romper ataduras. Hay unción de rompimiento. Ahí está el poder de Dios. Espíritu Santo ministra. Espíritu Santo ministra. Ahí está el fuego de Dios. No se apagará. 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 Oh, oh, Samaya. Adore estos minutos ahí donde está. Ahí donde los que están acá adelante. Vamos, reciba la presencia de Dios. Por fe reciba el Espíritu Santo. Por fe reciba la sanidad de su cuerpo. Si hay alguna enfermedad, póngase la mano, porque hoy usted se va sano de acá. Hoy usted se va sano. Usted se convierte en el mejor predicador, pero no en el infierno, acá en la tierra, aquí, ahora. Dios lo unge, lo levanta, le da palabra, le da activación, lo apasiona por los perdidos. Levante su mano, recíbalo. Ay, 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 ahí está. Ahí está el fuego, ay, ay, ay. Ahí quema todo lo que no sirve, se consume ahora. Y viene el fuego, y viene la unción. ¡Aleluya! Y tú descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y tu espíritu no vamos, asegúrese la salvación, asegúrese el ingreso, asegúrese el acceso. Esta es mañana de arrepentimiento, esta mañana de cambiar prioridades, esta mañana de dedicarse a Dios de forma total, íntegra. Esta es la mañana donde pedimos perdón por nuestros errores. Esta es la mañana donde empezamos a activarnos en las buenas obras de Dios. No se apagará, no se apagará.
Dios, sana ese dolor de hueso. Ahora, en el nombre de Jesús, ese dolor de hueso, esa hernia inguinal, ahora desaparece, esa metástasis, ese cáncer, ese fibroma, ese tumor maligno. Oh, toca, esfúmalo, Espíritu Santo, esfúmalo, hazlo desaparecer, arruínalo al diablo, arruínalo ahora al diablo en ese cuerpo, que es templo y morada de tu Santo Espíritu. Ahí está el fuego de Dios, ahí está, reciba la sanidad acelerada. Los que fueron operados, que haya una aceleración en el postoperatorio, que haya en el posparto también, que haya una sanidad acelerada. Ahí está el fuego, ahí está el Espíritu Susamai. El coronavirus lo reprendemos, el hongo, el virus, la bacteria, el parásito, la infección, la inflamación, y salen ahora. Vómito, bostezo, eructos, Espíritu Santo, sale ahora. Ahí está el fuego de Dios. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. Hay que dejar las cosas materiales, hermanos. Hay gente que tiene dos dioses, me dice acá, el dios Mamón, el dios del dinero, y no se puede servir a dos dioses. Tenemos el ejemplo de este hombre, desocupó las cosas espirituales por las cosas de este mundo. Esta es la mañana de restauración, de cambio, de toma de decisiones. Ahí está el Espíritu Santo ministrando, ahí está el fuego de Dios, ay. Dios le está hablando a alguien, te estás descuidando mis cosas, estás descuidando mis cosas. Oh Ramana Maya Lama, oh Retamasais, oh Ramakay, Alamasais. Ahí está el Espíritu Santo ministrando. Y un pobre, un mendigo, aún no tenía para comer, a veces estaba enfermo, pero aún él cultivaba su espiritualidad, él seguía fiel a Dios. Eso le accesó al seno de Abraham, eso le accesó a la eternidad con Dios. Ahí está el fuego del Espíritu Santo. Vamos, levante las manos en alto. Yo quiero que te diga en este momento: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis errores, mis pecados, aún los omitidos, los que sé que tengo que hacer el bien y no lo hago, los que sé que tengo que estar donde estar y no estoy, donde sé que tengo que servir y no sirvo. Perdona aún esos pecados, Dios. Y esta mañana, Señor, te recibo una vez más como mi restaurador, mi salvador, mi sanador.